tardes a todas y a todes. La verdad que muy contentos de estar aquí desde la Universidad Nacional de La Plata. Otro programa más de Criptograma Cultural. Ya vamos por el cuarto. Nada menos que saliendo en vivo desde la Universidad Nacional de La Plata para todos los canales y las señales de las señales públicas, televisoras, universitarias y provinciales que nos acompañan desde hace tiempo, y esperamos continuar buscando el análisis crítico de la cultura en nuestro país, pero sobre todo con clave federal. En el programa de hoy tenemos nada menos que la posibilidad de tener una entrevista especial, exclusiva diría yo, gracias a la gentileza de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que permitió hacer esta charla abierta nada menos que con Mauricio Cartún. La charla se dio en el marco del taller El Teatro Energía Alternativa. Hablamos con Mauricio Cartún prácticamente de todo lo que pasa en el tema teatral y dramático. En el día de hoy, una invitada también muy especial en el estudio, Laura Piastrellini, directora, productora. En este caso viene a presentar uno de sus documentales. Nosotros le vamos a preguntar por otros también. Creo que se va a llenar de cuyanía porque está la directora mendocina presente en nuestro estudio. También Somos lo que hablamos y callamos, la columna del profe Tete Romero, que en este caso se va a explayar muy claramente por los temas que nos traen a la historia argentina, pero también que evalúan qué hablamos, qué decimos y cómo lo decimos y qué peso tiene en la cultura federal argentina. Bueno, así arranca Criptograma Cultural. También va a estar la editorial, ¿no es cierto? La editorial que cada semana llevamos adelante, la ficción que no para de nacer, que Oesterheld merece de alguna manera tener esa reaparición, porque es El Eternauta, la gran ficción nacional en este momento e internacional. No se pierda este programa. Seguramente va a tener mucho de qué hablar con amigos, amigas y amigues cuando termine, y seguramente también les será grato compartir la historia de El Eternauta. Sigamos con Criptograma Cultural. Continuamos con Criptograma Cultural, este programa que siempre se propone de alguna manera analizar y ver toda la cultura federal. Y hoy tenemos una invitada que para mí también personalmente es muy importante, porque es una compañera del sector, una colega para mí, una directora primero de televisión y después incursiona en el cine, de Mendoza, que ha traído un aire fresco a la producción cinematográfica documental, que por eso me parecía importante invitarla. Te quiero agradecer, Laura, por estar presente aquí en Criptograma Cultural. Muchas gracias por venir. Gracias a vos, Guillermo, por la invitación. Bueno, es muy importante la tarea a desarrollar para la producción audiovisual desde Mendoza, sin duda, y creo que venís desarrollándola hace algún tiempo. ¿Cuándo arrancó tu carrera en particular? En el ámbito audiovisual, el primer largometraje documental que tuve en el año 2012 fue con Compadres, obra y vida de Armando Tejada Gómez. Allá empezamos a contar historias que tenían que ver ya con la vida de nuestra región y de nuestra identidad. Digamos que ahí, algunas cosas hice antes, 2008, 2009, pero digamos que ya a un nivel un poquito más grande, si se quiere, por ahí. Más o menos. También sos una egresada universitaria, ¿verdad? La carrera de la UNCUYO, ¿puede ser? Sí, soy licenciada de Comunicación Social de la UNCUYO y tengo una maestría en Comunicación Digital e Interactiva en la Universidad Nacional de Rosario. Recién cité a Telam y recuerdo que en algún momento tuvimos la oportunidad de compartir algunas tareas en San Rafael, para ser más preciso. Tuviste un paso también por la
No sé si se dice delegación o representación de TELAM en Mendoza, o estoy equivocado. Fue un pequeño paso a través de Roberto Vaca, que bueno, nada, un gran recuerdo de él, haciendo algunas coberturas para la Fiesta Nacional de la Vendimia, sí. Bueno, trabajo, hoy perdimos a TELAM claramente, pero bueno, un trabajo que TELAM siempre es bueno destacar, que también tenía a nivel federal y habían arrancado con la cobertura del audiovisual. Y yo vi, y con mucho entusiasmo, vi tu primera película, Pulsando la Vida, que seguramente debe haber sido muy difícil de hacer porque te atravesó la pandemia, ¿no es cierto? Sí, sí, nos atravesó la pandemia. Yo quiero primero compartir con la audiencia el tráiler de la película y después charlamos del contenido y también de esa realidad pandémica que fue producir en ese momento. Veamos el tráiler de Pulsando la Vida. Penne, tocco, potucis, il pane. Somos huarpes y hemos vivido aquí desde siempre. La tierra no es nuestra, porque no es de nadie. Nosotros somos de la tierra. Cuando uno se pregunta qué me pasa con la música cuyana, es inútil detenerse en consideraciones de letras, de los acordes que se usan. Es una unidad estética que se transformó en un mensaje de una región, un mensaje de un pueblo lleno de belleza. A veces una sonrisa deja sin voz La música cuyana es tan rica, es tan poco lo que se conoce. Te lo digo sinceramente, no me lo explico. ¿Cómo no puede estar ocupando un gran lugar dentro de los festivales? Porque tiene todo, tiene ritmo, tiene la picardía esa popular que tiene que tener para ocupar un espacio en los festivales. Siempre con Santa Blaya hablábamos de eso cuando produjimos nuestros discos y era realmente nuestro acervo cultural, nuestros amigos, nuestra familia, la tierra, la medianera, la cordillera. Es muy referencial y eso hace que sea un campo muy difícil también de penetrar para alguien que no es del universo cuyano. Compadre Coqui, por ejemplo, que la tonada nunca nombre a las mujeres en el cogollo, o muy pocos cogollos se dediquen a las mujeres. Ese código también es un código que se maneja más en ámbitos donde priman los hombres, por cantidad y por participación, ¿no? Los que no somos cuyanos tendríamos que ir al Festival de la Tonada a aprender la tonada, y a compartirla y a vivirla. Impresiona positivamente el paisaje cuyano y bueno, todo lo que quedó expresado en Pulsando la Vida. ¿Cómo se te ocurrió hacer la película, como para arrancar primero? Bueno, yo no vengo de lo que se llaman las familias cuyanas, ¿no? En Mendoza, en Cuyo en general, Mendoza, San Juan y San Luis, hay familias que tienen un culto sobre la cuyanía, si se quiere decir de alguna manera, en donde los domingos se escuchan tonadas, donde salimos a dar serenatas, en donde pasan cosas que tienen que ver con la música y la cultura de nuestra región. Y yo no venía de ese mundo y me parece que eso es lo que primero impacta también. Cuando uno nace quizás en un ambiente donde ya es costumbre, no ve el potencial de eso, ¿no? Y a mí, cuando ingreso al mundo de la cuyanía, un poco de la mano de Marcelino, pero ya también antes había hecho compadres y ya venía como incursionando en esa música, conociéndola de a poco y bueno, veía que no había material audiovisual de registro. A mí me gusta mucho hacer documentales y me parece que está bueno dejar un registro de un momento histórico y de quiénes somos y de dónde venimos y para dónde vamos. Siempre digo que es muy importante eso. Yo tuve la gentileza de que me invitaras al estreno aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y salí impactado muy positivamente por varias cosas. Una, porque me había gustado mucho cómo captaste la esencia cuyana, que a pesar de que uno no la conoce tanto, pero también sí con lo paisajístico. Pero hay otra cosa que me gustó mucho, que es una mixtura de la estructura narrativa
que va desde el cine a la televisión y de la televisión a al cine, ¿no? Como que se puede ver en el cine y tiene la facilidad de tener esa cosa de telefilm. ¿Fue muy pensado esto? ¿Cómo te llegó esa línea, digamos, de contar la idea? Como te decía recién, esto venía como llenándome de ganas de contar la historia, y a mí me pasaba de viajar afuera y escuchar a músicos como quienes están, Juan Falú, Rally Barrio Nuevo, bueno, cantidad del dúo Coplanacu, Julio Paz, una cantidad de artistas que me iban contando que el respeto que tenían por la música cuyana y por las guitarras cuyanas. Y eso, bueno, es altamente documental, mucha información, mucha data que yo iba recopilando tanto de afuera, de músicos de afuera, como de músicos de adentro de la cuyanía, y como de estudiosos también que aparecen de la universidad, que también me parece importante esto, ¿no? Vengo de la universidad, me parece que esa parte y esa pata es interesante tenerla, y también el vivirla con los músicos que ejecutan esa música y que viven esa cultura. Y después la parte más de ficción tuvo que ver porque a mí me faltaba yo quería incorporar una mujer. Me parecía que el papel de la mujer dentro de la música cuyana está bastante dejado de lado, está bastante relegado, o lo ha estado mucho tiempo, y quería incorporar una mujer, y bueno, a través de un guionista, que es Ulises Naranjo, trabajamos ese papel y incorporamos a la Pachamama, que es como el hilo conductor también, que es la parte más cinematográfica, si se quiere, más ficcional, que es parte de ese relato también. Bueno, y los personajes que cuentan también están ficcionados, son personajes reales, pero tienen actuaciones que las llevan muy bien entre escena y escena, y entonces eso me parece muy enriquecedor. Pero me parece que hay varias cosas que metiste en el documental que son sumamente destacables, que es las temáticas. Esto vos decías recién, bueno, está lo académico, que resalta el lugar, ¿no? Está lo territorial, lo crudo, lo que quiere decir, bueno, la esencia. Y está la cuestión de género que planteabas recién, porque aparecen una guitarrista en Villa Mercedes, si no me equivoco, cantantes y demás. Por eso me parece tan rico en muchos aspectos ese tratamiento. Eso seguramente te llevó un tiempo difícil, sobre todo en tiempo de pandemia, pero no te voy a pedir que me lo contestes ahora. Vamos a pasar a una pausa y cuando volvamos seguimos charlando de esto. La ficción que no para de nacer. Oesterheld, el aparecido. Y decimos esto porque, bueno, El Eternauta no solo es una historieta, es una gran historia que se publicó por primera vez allí por 1957 y alcanzó su publicación máxima hasta el año 1959. Y el estreno del Eternauta en una serie de ficción, de televisión en todo caso, por streaming, como quieran llamarlo, pero al fin de cuentas una ficción, no perdió la oportunidad el presidente Milei en hacer una acotación errónea, como nos tiene acostumbrado, falsa, como bien ven en esta placa. Dice, al final se podía hacer cine argentino sin la guita del Estado. Primero quisiera contarle que una serie por lo general es más televisión que cine, pero pongámosle que corresponde a la palabra audiovisual el cine. Ahora, la realidad es que esto no es tan así. Si vemos, yo traje para mostrarles a ustedes cuántos otros estados intervinieron en la posibilidad de financiar. Incluso si uno googlea solamente la inteligencia artificial de Google, ya rápidamente le dice quiénes intervinieron para financiarlo. Bueno, allí aparece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un porcentaje muy grande, Uruguay, también la India, también intervino Canadá, quizás de forma indirecta, pero financieramente vale la pena, digo, en ese sentido. Y claro que vale la pena que estos estados financien porque ya es un éxito esta semana en más de 200 países. Primero en la visualización del streaming más famoso. Y en ese sentido me parece que vale destacar. Ahora, yo traje también unas placas que me gustaría mostrarles a ustedes cómo es la colaboración o el aporte de los estados que permitió financiar la serie del Eternauta.
La primera, la producción internacional del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que le trajo la posibilidad de un retorno en efectivo del 20% sobre los gastos que habilita ese programa, que es una especie de cash rebate. Es hasta 75 millones en la inversión, aproximadamente $370.000 según el tipo de cambio al momento en que se hizo, que fue en el 2023. Algo así como el 2,5% del presupuesto total al momento, porque después siguieron invirtiendo, siguió la producción realizándose en el 2024 y en el 2025 una parte también, y eso llegó a alcanzar un porcentaje mucho más amplio de esa inversión. También la inversión la hizo el Estado de la India, aunque ustedes dicen, ¿pero qué tendrá que ver? Bueno, la serie tiene la posibilidad de trabajar en postproducción, en preproducción, en otros territorios. En la India, los fondos públicos recibidos desde allí por el Ministerio de Información y Radio que tiene este organismo, permitió el papel central para la etapa de postproducción, principalmente en las áreas de animación y de efectos especiales. Nosotros nos llega muy poco el cine de la India y entonces no sabemos cuán importante es. Ahora, esto también, en su segunda etapa de trabajo, permitió incorporar a un fondo que da beneficios al audiovisual de Canadá. Esto se dio en Quebec. Si se fijan en el segundo punto de la placa que trajimos, también dice allí que cómo se reintegró, porque al trabajar la India en forma coordinada con Canadá, trajo la posibilidad de incorporar este tax credit de Quebec, que le permitió generar mayor fondo. Y por último, un programa audiovisual de Uruguay que también tiene un tax rebate que permite trabajar con el de Canadá y a su vez con el de Buenos Aires. Esto permitió una gran inversión de los estados porque entienden que la producción audiovisual es estratégica y que la producción cultural genera no solo identidad, sino también arraigo territorial y producción turística, la capacidad de poder generar un turismo dentro del sector. Pero no me quiero quedar con eso. Fíjense la placa que subió nada menos que la misma empresa de streaming. Cuánto benefició a la Argentina y cuánto logró gestar para la Argentina. 41 millones de pesos es la economía que se incorporó en el país. Un equipo aproximado de 400 personas. Más de 2.900 personas participaron entre elenco, extras, dobles de acción, 50 locaciones en Buenos Aires y otras, 25 artistas. Un amplio nivel de participación. La misma empresa de streaming está mostrando esta producción en el resto de sus sedes productoras del planeta como uno de los ejemplos a seguir. Pero no solamente me quiero quedar con eso, porque si el presidente se atreve a postear este tipo de acciones, yo me quiero quedar con lo que hicieron la Asociación de Hijos. Recordarle que el querido Héctor Germán Oesterheld tuvo como dificultad haber perdido a toda la familia durante la dictadura militar. Fíjense, ¿qué hizo la Asociación de Hijos? Salió a pegarle en las mismas campañas de publicidad del Eternauta y recordar a las hijas y al mismo Germán que habían sido desaparecidos, detenidos, torturados por la dictadura militar argentina en aquellos años entre 1976 y 1983, cuando recuperamos la democracia. Creo que esto también es importante valorarlo. Y en ese sentido, me quiero quedar con la palabra nada menos que de Héctor Germán Oesterheld, contándoles cómo es la tira del Eternauta y cómo la pensó él en su propia voz, en una entrevista hecha desde Radio Belgrano por el maestro Martín García, quien supo ser en su momento también el director de Telam y quien nos mostró que era posible tener un desarrollo audiovisual también desde la agencia de noticias y la agencia de publicidad. Escuchemos la palabra de Héctor Germán Oesterheld. Arranca la historia con la invasión de los ellos que se manifiestan por primera vez con la nevada, cuyos copos matan todo lo que tocan.
Y la historia arranca así, con el silencio que de golpe interrumpe toda la partida de truco porque ha pasado el insólito. Significó, además, una reiteración de algo suyo, que en eso es bueno que se reitere siempre, que es la amistad y la solidaridad como bases de cualquier historia. ¿Eso es nuestro? Yo creo que sí. Algunos me lo han señalado como una característica mía. Ahora yo pienso que por algo habré tenido esa característica. Debe ser algo que está en nosotros. El no querer el héroe tan individualista, sino el héroe en grupo. Justamente el Eternauta, una característica que la distingue de tantas historias es esa. No hay un héroe específico. El mismo Eternauta que da el nombre a la historia es uno de tantos dentro de la historia. Es más, el héroe que realmente, cuando va avanzando la aventura, el héroe que copa la situación es uno que no aparece al principio, que es Franco. Franco es un obrero, es un tornero. Él es el que junta la capacidad de acción y la decisión de actuar. A la vez, él es el solidario con todos y es el que trata de resolver el problema tan tremendo que plantea la invasión. Continuamos en Criptograma Cultural con una invitada de lujo. Quedó pendiente de la bloque anterior. Ahí, ¿cómo fuiste rondando las temáticas? Porque también está la poética en esto mismo, ¿no? ¿Cómo se fue eligiendo? Para la gente que quizás no la vio y a quien le invitamos a que vaya a verla, bueno, hay distintos escenarios porque en esos escenarios también se habla de distintas líneas poéticas y distintos ámbitos. ¿Cómo fue caminando en el proyecto Pulsar la Vida? Pulsando la Vida surgió como un proyecto transmedia, en principio. Entonces nos atravesaron un montón de cosas, entre ellos la pandemia. Y bueno, como no podíamos por ahí rodar en ese momento el documental y estábamos esperando que saliera también el financiamiento del Inca y demás, también hicimos salidas en vivo, por ejemplo, de peñas en vivo online mientras estábamos encerrados. Y todo tenía una tónica que después se repite también en el documental, que es siempre tiene que haber una mujer, siempre tiene que haber... Las 3 provincias tienen que estar representadas de una manera u otra y siempre un poco que lo lográbamos a pesar de las dificultades que eso conllevaba. Y en el docu un poco pasó lo mismo, atravesados también por la pandemia, que salíamos a grabar cuando se abría, había una ventana y decían, bueno, ahora tenemos una semana de apertura para probar, y nosotros salíamos, grabábamos y pegábamos la vuelta y fuimos trabajando como muy cortadamente, pero las líneas siempre tenían que ver, siempre hubo mucha claridad con respecto a tener una mirada de género, respecto a una temática que no la tiene mucho, que bueno, tenés que estar por ahí como muy dentro de las familias para poder tener un lugarcito como mujer. Ya ahora eso se ha ido revirtiendo, ya ha ido cambiando también por la presencia de la mujer en distintos lugares, pero es un ambiente muy machista también. Son muy lindos los testimonios de las autoras y compositoras y intérpretes que aparecen. Vos dijiste 3 provincias. ¿Qué provincias son y qué ciudades te acordás que Mendoza, San Juan y San Luis. En Mendoza hicimos varias locaciones, nos fuimos a Malargüe, que también es una forma de cuyanía muy diferente del resto de de la provincia y de la región. Estuvimos en Lavalle, en Luján, después en Villa Mercedes, en San Luis, y estuvimos después en San Juan, en Pocito y en la ciudad de San Juan. Tratamos de abarcar todo lo que se podía dentro de un presupuesto que era el que teníamos, y tratamos de dar visión no solamente a esto que decíamos de la música en sí, sino que de la música de la parte de la mujer, digamos, sino también hablar de la música cuyana desde distintos lugares, desde quien la vive y la pulsa, desde que, no sé, que se va a una fiesta en el medio de la nada o del todo, pero del medio de la nada, como se dice, ¿no? Con guitarreros que nunca vas a escuchar en tu vida si no te metes en el medio del campo, en la valle, en una fiesta a vivirlo, hasta el testimonio de, no sé, Rally Barrio Nuevo, que proviene también de familias cuyanas y que él cuenta también cómo la vivió esa cuyanía y bueno, lo que le significa para él también es vivir esa música. Entonces,
hay distintos testimonios universitarios, docentes universitarios que dan una mirada súper enriquecedora respecto de la música en general y del por qué la música cuyana no tiene la presencia que tienen otras músicas dentro de los festivales, por ejemplo. Entonces, va a ir recorriendo y haciendo un caminito que se va entrecruzando. Y muy allí aparece también el baile, mucha danza. Digo, ¿qué danzan para la gente que aún no vio el...? Hay lo que se identifica, la tonada no se baila, es nuestra música regional, pero no tiene una coreografía ni se baila. Te matan si te bailan. Salís muerto de una farra si la bailas. Se baila la cueca cuyana, que no es como la cueca norteña, tiene otro compás, otro tiempo, digamos, otro ritmo, no es tan saltadita como la chilena o como la norteña, y el gato cuyano, que a diferencia del gato norteño, tiene un doble giro. Eso se va viendo también y se va armando porque hay bailarines que aparecen dentro de la peli. La pandemia te atravesó, dijiste hace un tiempito, hace pocos minutos nomás mientras te preguntaba, durante toda la etapa de producción y bueno, surgieron ideas que nos mantuvieron. ¿Cuáles fueron los problemas principales, digamos, de esa aparición de la pandemia de por medio cuando ya habían empezado con la preproducción y producción también? Y como siempre, el tema del dinero, es la economía, ¿no? Que se va licuando y va pasando el tiempo y vos necesitas salir a filmar para poder optimizar los recursos y que eso sea medianamente rentable para poder llegar a filmar todo lo que uno desea. La verdad que ese era como el mayor inconveniente. En el medio íbamos haciendo otros productos, íbamos generando podcast, íbamos haciendo cosas que tenían que ver con el proyecto. Es decir, que como dije en mi editorial, capaz que el presidente actual tenía razón. La mayoría de todo el financiamiento fue privado. En nuestro caso, claro, seguro. No, por suerte, en ese momento teníamos un Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCAA, que estaba muy presente y que tenía una claridad con respecto a lo que significa el cine en la Argentina, que debe ser federal, porque si no este tipo de historias no se cuentan y porque si no las historias de los pueblos desaparecen y bueno, los pueblos... Ahí me quiero meter un poquito, mira, porque resulta que por ahí... Ya en el programa venimos hablando muchas veces sobre qué significa presentarse en el INCA, que uno tiene que calificar en un comité de evaluador, después pasar muchísimos pasos para que llegue el momento en que pasa. Pero ¿cuánta facilidad o cuánta complejidad tiene una productora, directora desde Mendoza para acceder a estos financiamientos? No te voy a hablar de la actualidad, te voy a hablar de lo que fue en el pasado y la verdad es que se había generado una federalización que era mucho mayor a antaño incluso y se había empezado a trabajar verdaderamente de manera federal en donde podíamos acceder quienes teníamos ya un cierto antecedente y que sabían que podíamos cumplir con los requisitos y por supuesto hay una responsabilidad, uno no recibe la plata y sale a despilfarrarla, porque la verdad es que es una responsabilidad, un dinero estatal que me corresponde administrarlo de manera correcta y poder devolverlo demostrando la obra audiovisual terminada como corresponde. Entonces era bastante más sencillo poder acceder cuando ya empezás a hacer el camino y demostrás que has hecho un trabajo responsable y adecuado a tu recorrido. Laura, no vamos a hablar de la actualidad porque ya aquí varias veces contamos que en el 2024 se entregaron 0. Un año y medio hace que no se filma ninguna Hace un año y medio, exactamente. Pero sí vamos a hablar de tu próxima película en el próximo bloque. Así que vamos a la pausa. Soy Mauricio Cartún, dramaturgo, director y estoy en Criptograma Cultural. Como lo anticipábamos en el inicio del programa, gracias a la gentileza de la entidad Asociación Argentina de Actores y Actrices y sobre todo a Constanza Amaral, queremos compartir con ustedes una entrevista exclusiva, abierta, con el dramaturgo Mauricio Cartún. Hoy en Criptograma Cultural, gracias a la Asociación Argentina de Actores y Actrices
y la gentileza de la secretaria de Cultura, Constanza Amaral, tenemos la oportunidad de charlar nada menos que con el autor, dramaturgo, director de teatro, Mauricio Cartún. Muchas gracias, Mauricio, por estar aquí. Al contrario, gracias por esta entrevista. Hay un público esperando aquí en este momento porque va a ser un taller muy importante, pero todos están también muy contentos de un retorno aquí a esta casa. ¿Cómo lo sentís vos a dar este taller también? Mira, en principio comentaba recién como nota de color que en este mismo escenario yo empecé a dar clases hace muchísimos años, que hace más de 30 y por ahí me quedo corto. También empecé aquí dando algunos talleres de cursos y talleres de dramaturgia para actores, pero más allá de eso, es nuestra entidad. Más allá de que los autores tenemos nuestra propia institución recaudadora, que es Argentores, con la que yo también trabajo en mucha cercanía, pero Actores es la casa. Digo, Actores es el lugar donde está el cuerpo. Yo te digo, Argentores es el lugar donde está la cabeza y donde está la guita, donde uno va a otros menesteres. Digo, Actores es el lugar del cuerpo, es el lugar donde están los cuerpos. Y además, en mi caso, ligado, ya te digo, desde muy joven, por actividad docente, pero también por otro tipo de actividades, por los compañeros que pasaron por aquí. Insisto, mi casa. Criptógrafo Mauricio siempre analiza la realidad política social desde la mirada cultural. ¿Cómo ves la escena teatral o dramática también, si querés? Mirá, la charla que voy a hacer hoy justamente es eso, es el teatro en este contexto. No necesariamente en el contexto nacional, yo pienso en un contexto más grande, el contexto de lo que es la época que está pasando el mundo en este momento, y de eso vamos a hablar. Si yo lo miro desde una óptica, si cierro el lente y me quedo con la realidad argentina, con la porteña más específicamente, bueno, el teatro está padeciendo naturalmente una reducción notable que ha habido en los presupuestos de los aportes oficiales que veníamos recibiendo, desde Proteatro, desde el Instituto Nacional de Teatro, pero también desde los teatros oficiales, que eran generadores de una cantidad de mano de obra que se ha reducido, que se ha perdido, y que se sostiene también con presupuestos extremadamente más bajos. Por supuesto, el teatro está acostumbrado, como dice un amigo querido, estamos acostumbrados que a veces comemos faisán, a veces nos comemos las plumas. Cuando tenemos que comer plumas, empezamos a buscar las recetas, las viejas recetas de Doña Petrona, de cuáles son las mejores, las maneras más digeribles de cocinar a las plumas. Y siempre nos arreglamos, y esto no es una excepción. Fíjate, nosotros tenemos un marco de organización privilegiado, que es el de las cooperativas, en el que incide de manera directa, naturalmente, la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Un sistema muy poco común en otros lugares del mundo. Yo vengo de, no sé, el año pasado, por ejemplo, en Ecuador, algunos actores y directores me pidieron una entrevista para decir, por favor, contanos cómo se organizan allí en cooperativas. Es decir, resultaba una experiencia rara esta de las cooperativas. Esto es lo que permite la sobrevivencia. La sobrevivencia la permite la posibilidad de juntarse, organizarse y salir a pelearla juntos, que es lo que nos ha salvado siempre y en todos los casos. Nadie se salva solo. Las cooperativas son la manera institucional de proponerle al artista, sálvate con otro. Hay algo donde somos pueblo, donde convivimos y donde nos sintonizamos y sincronizamos. Lo vivo, el convivio, nos sintoniza y nos sincroniza. Sintonizar es estar en el mismo tono, sincronizar es estar en el mismo cronos, en el mismo tiempo. Los pueblos se sintonizan y se sincronizan alrededor de los desafíos culturales. No tienen muchas otras cosas. Bueno, sí. También están las manifestaciones, pero en las manifestaciones ya vamos sincronizados.
Las manifestaciones vamos sintonizados y sincronizados. Yo ya llevo el ruido del bombo en el subte. Cuando vos vas a ver una obra en la que hay, efectivamente, 4 actores, tienen 40 años cada uno arriba del escenario, lo que vas a ver es esos 160 años de un saber de tiempo en el que el cuerpo cumple el fenómeno fundamental del fenómeno teatral. El fenómeno teatral lo ha sido siempre, pero hoy lo es más todavía. Es nada más y nada menos que la puesta en estética de una frase de la filosofía de Baruch Spinoza, dicha hace ya unos siglos, en su momento difícil de interpretar, con el paso de los años interpretada de muchas maneras distintas y ahora cada vez con más claridad. Baruch Spinoza dijo: nadie sabe lo que puede un cuerpo. Nadie sabe lo que puede un cuerpo y vivimos sorprendiéndonos de lo que puede un cuerpo. El teatro ha sido el espacio proveedor del fenómeno de sorpresa de lo que puede un cuerpo. Vamos al teatro a ver lo que puede un cuerpo. El teatro pisa un lugar en el que lo virtual desaparece. ¿Cómo no lo vamos a imaginar como el gran ritual de conservación del tiempo orgánico? ¿Por qué un actor seguirá sorprendiendo con lo que puede su cuerpo en los campos de la memoria y la inteligencia mimética? Está el teatro. ¿En qué otro lugar el público encontrará la hipótesis de bajar la expectativa de la gran espectacularidad y aceptar la hipótesis poética de creo con lo poco yo creo un universo en mi cabeza? Si bien nosotros sabemos bien que vos sos un bonaerense, un hombre del territorio bonaerense también, Criptograma sale en 7 provincias distintas, con los canales provinciales incluso, y nos interesa tu mirada de cómo ves al teatro y cómo ves que se vaya desarrollando incluso los festivales, los demás puntos teatrales en otras provincias. ¿Has tenido esa oportunidad de caminar esas otras provincias? He tenido oportunidad de caminarlas, he tenido oportunidad de viajar mucho, gracias a que hace 27 o 28 años atrás tuvimos la Ley Nacional de Teatro, que le cambió la cara al teatro, justamente porque lo que permitió es una federalización extraordinaria en la que maestros de todas las provincias llegan a todas las provincias, la Fiesta Nacional del Teatro nos reúne, se comparten estéticas, se pueden ver estéticas que de otra manera no se podían ver y no se podían valorar, elencos que no son del circuito chico de Buenos Aires tienen acceso, por ejemplo, a festivales. Yo viajo a festivales y me encuentro continuamente con elencos de otras provincias. Todo gracias al Instituto Nacional de Teatro, creado por la Ley Nacional de Teatro. Cosa que nos vuelve necesariamente defensores a mordiscos de esa ley, que es una ley que, naturalmente, en el contexto que estamos viviendo, está en peligro. Mauricio, muchas gracias por tu tiempo y yo les cuento a la audiencia que nosotros estamos grabando esta nota justo antes de que se esté por dar el taller y como última reflexión, uno siempre piensa que, bueno, en los momentos de crisis más difíciles para la humanidad, en realidad el teatro saca de ahí la mayor esencia porque hace maravillas con distintos tipos de obras. ¿Qué se viene por delante en esa estructura? El teatro se ha vuelto curiosamente un lugar de resistencia. El teatro, que pasó no hace tantas décadas por un lugar de crisis que parecía terminal frente a lo audiovisual, que de alguna manera lo volvía anacrónico, lento, antiguo, porque proponía el punto de vista único, desde donde te sentabas veías la realidad, no tenías como la posibilidad del cine que te llevaba los ojos a volar. Curiosamente, eso que estaba entrando en una aparente decadencia, en este momento se vuelve reactivamente un espacio contracultural y un espacio de resistencia. De eso concretamente voy a hablar ahora. Bueno, ya lo saben, si están cerca de un teatro, de un maestro de dramaturgia o de un espacio donde se pueda hacer teatro, claramente vayan y acérquense a este arte maravilloso. Muchas gracias a la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Muchas gracias, Mauricio. Al contrario, gracias a vos. Seguimos por Criptograma Cultural.
Vamos a hablar de los andariegos. Dale. Nosotros miramos los carteles, los chachaleros, los fronterizos y otros, ahí estamos nosotros. Yo no quiero que conozcan a Negro Gómez, yo lo que quiero es que conozcan a los andariegos. Mire doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Hay dos caminos bien definidos, el del aplauso fácil y el repertorio fácil a un repertorio pensado, y ese es el camino que elegimos nosotros. De que tenía que tener una cierta particularidad musical y sobre todo un mensaje que transmitir. Cuando empecé a estudiar música, yo quiero ser como ellos. No sé, venían amigos con Pat Metheny, venían amigos con Spinetta y yo puse los andariegos. La mitad de la canción fue silbada, canción para un niño en la calle. Nos bajamos llorando del escenario. Yo me tomé el atrevimiento de hacer esto y se lo canté. Entonces el tuerto me mira y me dice, no se toca más, esto queda así. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Caminar por caminar. Los andariegos. Pero además qué lindo que se escucha. Digo, acabamos de ver el tráiler nada menos que de El Andariego, la segunda película documental de Laura Piastrerini, que acaba de ser inaugurada y que creo que todavía está en algunas salas, si no me equivoco. Ahora le vamos a preguntar a Laura cómo fue y cómo sigue el camino de El Andariego. El Andariego, historia de un grupo vocal, un documental sobre un grupo vocal que se llamó Los Andariegos, surgió en San Rafael, Mendoza, y que tuvo una gran repercusión a nivel nacional, que fueron exiliados también junto con Mercedes Sosa en épocas de la oscuridad argentina. Aparecen las listas de aquellos que fueron censurados y que tuvieron que exiliar. Claro, a él le avisan, justamente a uno de ellos, les avisan, che, es momento que te vayas, te vi en una lista marcado con una cruz, a Cacho Ritrovato, y bueno, tuvieron que irse. Así que este grupo vocal, la verdad que pudimos grabarlo en vida. Después de que los grabamos, fallecieron todos al poco tiempo, estaban muy grandes. Y para nosotros ha sido un orgullo poder dejar constancia de este grupo, que fue un antecedente. Fueron los primeros que incorporaron las quintas voces, hacen un trabajo de voces muy interesante y bueno, nada, son referentes nacionales e internacionales por donde los menciones. Muy queridos y muy sí. respetados a lo largo y el ancho de la Argentina y afuera también. Y este trabajo lo hiciste con Eduardo Fisicaro y con Silvia Majul, ¿no? Sí. Que si no me equivoco, con Silvia Majul habías hecho algo para... Hicimos un homenaje a Cacho Ritrovato, justamente, que es ni más ni menos que el compositor de Un niño en la calle, con letra de Tejada Gómez y la música de él. Él era la persona que tuvo la enorme lucidez de poder ponerle música a ese poema de Tejada. Así que le hicimos ese homenaje y a partir de ahí, por eso es El Andariego, porque arrancábamos un poco por él y después, incorporamos el resto de los andariegos y de un grupo, de una parte del grupo, porque la verdad que el grupo duró durante, no sé, una cantidad enorme de años, no recuerdo de tiempo, 40 años alrededor en el tiempo, y fueron distintas las formaciones. Pero bueno, hubo un cuarteto ahí de oro formado por Beto Sará, Cacho Ritrovato, Agustín Gómez, y el Chacho Santa Cruz fue uno de los fundadores también, pero bueno, al poquito tiempo se fue y lo reemplaza Raúl Mercado, que murió hace 2 semanas atrás. Así que bueno, nada, ese es un poco... contar también un poco de nuestra historia argentina. ¿Y cómo sigue el camino del Andariego en cuanto a la proyección, en cuanto al trabajo que sigue de la Mira, película? se estrenó en el Gomón, una sala, la sala grande estaba repleta de gente.
La verdad, una felicidad enorme porque tuvo una repercusión hermosa. Estuvimos en Córdoba, en Neuquén, en Mendoza, por supuesto, en San Rafael, en La Rioja y demás. Y ahora nos volvieron a dar otra fecha más. No es como antes, el cine Gaumont antes te da una semana, ahora te va dando, de acuerdo a... Ahora proyecta cine internacional, sí. Claro, sí, exactamente, sí. Y el 1 de julio nos han dado una nueva fecha para poder estar nuevamente con el andariego ahí. Que para nosotros es sumamente importante también proyectar en ese espacio, que es un espacio muy querido y que tenemos que cuidar como argentinos, argentinas y sobre todo audiovisualistas. Sí, como también decía hace un ratito Mauricio Cartún, que hay que cuidar a Mordiscones, el Instituto Nacional del Teatro, también hay que cuidar así al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y las salas que nos quedan, que entre ellas el Gaumont. Laura, recién deschavé un poquito al público algo que va a venir ahora, así que te invito a que veamos juntos la columna de el profe Tete Romero, que va a hablar nada menos que de Somos lo que hablamos y callamos. ¿Por qué una excelente ficción artística puede derrotar a una ficción política bizarra? Me refiero desde luego a la serie del Eternauta como reactualización de la gran obra del extraordinario Westergel en nuestro aquí y ahora Argento 2025. Ricardo Piglia escribe, citando a Paul Valéry, que la era del orden autoritario es el imperio de las ficciones, porque no hay poder represivo capaz de imponer un orden injusto con la sola represión de los cuerpos. Nosotros diríamos que se necesitan fuerzas ficticias, un relato o una narrativa del poder para hacer pasar la visión de mundo e intereses de los poderosos como sentido común para las grandes mayorías. Eso se llama colonización cultural, ganarte el pensamiento, el corazón y el lenguaje. Eso es lo que nos pasó y está pasando 4 veces. Esta es la 4ª, con cada nuevo ciclo neoliberal. Pero vamos al origen. Marzo de 1976. Rodolfo Wall lo describió mejor que nadie en su célebre carta abierta de un escritor a la Junta Militar. El proyecto de la miseria planificada. Del 50 y 50%, 50 para el capital y 50 para el trabajo, en lo que llamamos la redistribución de la riqueza, pasamos al término de la dictadura cívico-militar, 75% para el capital y 25% para la pobreza. Martínez de Hoz lo expresó mejor que nadie. La primera M lo dice Julián Sicari en su libro Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura. Había que desindustrializar el país para desindicalizar, para desperonizar, porque con industria había sindicato, conciencia obrera y con conciencia obrera peronismo. Había que romper el empate hegemónico, había que desperonizar a la sociedad. Cambiar la matriz económica y productiva. Pero ¿cuál era la condición de posibilidad? Cambiar la matriz cultural. ¿Cómo se hizo? Vamos a contarte aquí y ahora lo que era el 8º país más lector del mundo, la Argentina. En el trabajo de la UNESCO del Estado Social de la Lectura se decía que un argentino medio leía entre 4 y 5 libros por habitante año antes del golpe del 76. Bestseller, Las venas abiertas de América Latina. Al término de la dictadura militar leíamos 0,82 libros por habitante año. Estado Social del Lenguaje, también cito a la UNESCO. Usábamos entre 5.000 y 5.000 palabras cuando el castellano hablado en la Argentina empleaba un total de 62.000 palabras. Eso era el ideal. Se cree, se dice, se ha estudiado que actualmente para poder comprender y hacerte comprender requerís de 4.000 a 4.500 palabras. Eso se adquiere a través de la lectura, de la buena conversación y el debate. Al término de la dictadura cívico-militar habíamos perdido 3.000 palabras. Es decir,
nos habíamos quedado con menos de 1500 palabras. ¿Esto qué significa? Que nos habíamos convertido en una sociedad adicta. Del latín adictus, falto de palabras, significa que carecíamos de la cantidad y calidad de palabras como para poder pensar con autonomía. 13 millones de libros se habían quemado en este país, como lo demuestra un trabajo de Judith Gociol y Hernán Invernici, Un golpe a los libros, y el operativo Claridad, sistemática represión en la educación, había hecho circular en las aulas 3 clases de listas negras. 1, la de los libros que no podían leerse, muy grande. 2, la de los libros que sí podían leerse, muy chiquitito. Inducía a la autocensura por entender que lo que allí no figuraba no debía leerse. Y 3, la de las palabras que no podían emplearse. Esas palabras: revolución, asamblea, colectivo, público, solidaridad. En la próxima columna te contamos cómo sigue y cómo llegamos al 2025. Se nos terminó Criptograma Cultural, se nos termina rápido el programa últimamente, la verdad que con las columnas, informes, entrevistas y con una presencia tan importante para nosotros, se terminó rápido. Laura, gracias por haber estado aquí en Criptograma, por contarnos un poco de tu obra. No sé si te quedó algo en el tintero por decir. Simplemente agradecer, y para mí es un honor y un placer estar en una universidad pública como es de donde yo egresé, de donde yo me formé, y creo que es la defensa que tenemos que hacer siempre, ¿no? Nuestra universidad, nuestra salud y nuestra cultura, cuidarla, respetarla y siempre que sea una bandera para nosotros. Cultura, identidad, soberanía, educación y sobre todo en este caso también comunicación en la televisión pública, que es como salimos aquí, desde una televisión pública universitaria y además en montones de señales públicas de la provincia. Así que gracias, Laura, nuevamente por estar presente aquí. Si lo ven por allí, si tienen la oportunidad, denle un like en el YouTube, denle un me gusta, visiten nuestras redes que van a estar apareciendo por aquí. Visiten también las redes de Laura Piastrellini, El Andariego y todas sus obras. Y sigan con Criptograma Cultural, que la próxima semana también tendremos un poquito más para analizar sobre la cultura federal argentina. Nos vemos la próxima semana.